La sabiduría no tiene un final, pero podemos afirmar que su antecedente es la curiosidad. Esto es Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento, mi nombre es Cintia Santana y bueno, nuevamente les traigo un fragmentito, como una parte de un trabajo que hice en Filosofía de la Cultura cuando estaba estudiando la carrera, que me pareció muy interesante y también pues volverme a encontrar con él fue como de, este tema sí me había afectado un poco. Tiene que ver con lo indígena, con esta, vaya, civilización negada, como lo llama el autor de quien vamos a hablar hoy, que es Guillermo Bonfil Batalla. Pero a ver, vamos por partes, ¿no? ¿Quién es Guillermo Bonfil Batalla? Según Wikipedia, vamos a leer aquí rápidamente, nomás para tener contexto, ¿verdad? Bonfil Batalla nació en la Ciudad de México en 1935 y murió el 19 de julio de 1991. Fue etnólogo, antropólogo y escritor mexicano egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además, fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Fundó también el Museo Nacional de Culturas Populares. Para él, la investigación etnológica estaba indisolublemente ligada a la transformación de la realidad social. Y fue cofundador del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social. Y bueno, aquí, ya teniendo un poquito este contexto, ¿no? Muy relacionado con lo cultural, muy relacionado con la historia social de México específicamente, pues el trabajo trató sobre cultura nacional versus culturas indígenas. Y esto porque Bonfil Batalla hizo un libro, escribió un libro, porque no sé si él lo hizo, que se llama México Profundo, una civilización negada. Si tienen oportunidad de leerlo o les interesa estos temas de la colonización, de los indígenas, lo indio y demás, léanlo. Sinceramente es muy bueno y todavía tiene como mucho aterrizaje en la actualidad de nuestra sociedad. Entonces, denle una leidita, aunque sea, o unos videos ahí en el YouTube, seguramente encuentran información. Y bueno, yo partí de esto preguntándome lo siguiente. ¿Aún son vigentes las concepciones del México imaginario y el México profundo planteado por el autor mexicano Bonfil Batalla en el año 1987? Primero, antes de contestar la pregunta, ¿qué chingados es el México imaginario y el México profundo? Que son como los dos principales conceptos que este autor abarca en su obra. El México profundo se refiere a las culturas indígenas, las civilizaciones indígenas, ¿no? Y es como este México de raíz, o sea, profundo, es de la esencia de lo que es el mexicano, ¿no? De lo que siempre ha estado ahí. Y por otro lado está el México imaginario, que, ¿por qué lo llama imaginario, no? También se van a preguntar, porque es algo a lo cual no se puede llegar, porque las bases del México imaginario no están plantadas en México, están plantadas en lo europeo, por lo tanto es algo ajeno, digámoslo así. Y es como esta aspiración inalcanzable, ¿no? Que ahora ya, esto lo escribí como por ahí del 2017 más o menos, sí, como 2017, antes de que se popularizara el término whitexican, pero a mí no me encanta utilizar este término, me parece, no me gusta, pero si lo podemos comparar con algo actualmente, es como, o sea, el México imaginario iría muy de la mano con lo que tenemos ahora entendido que es el whitexican, ¿no? Estas personas que viven en su burbuja, que no ven más allá, no se preocupan por lo demás, ¿no?
Pero sí, básicamente eso, como para dar un poco de contexto. Y ahora sí, bueno, vamos a la pregunta, ¿no? ¿Aún son vigentes estas concepciones? Como ya se habrán dado cuenta, mi respuesta todavía, actualmente, desde el 2017, sigo sosteniendo que sí, aún son muy vigentes. Seguimos viendo toda esta mezcolanza y negación de lo indio, que es lo que critica Bonfil Batalla en México Profundo, en su obra, porque pues vemos como, pues sí, como una negación, como pena, como que nos queremos desapegar de eso, ¿no? Como si fuera algo ajeno, o sea, cuando lo ajeno es lo imaginario, lo europeo, lo que no viene de aquí. Lo profundo, este México profundo del cual se habla, pues es lo que siempre estaba aquí, ¿no? Entonces, para irnos por conceptos más específicos, hice aquí una comparación de palabras clave que podemos encontrar en el imaginario y en el profundo, ¿no? Como la contraparte de cada uno. Para empezar, partimos de la cultura mexicana, ¿no? O sea, lo mexicano está ahí y es lo que comparten ambos, tanto el imaginario como el profundo. Y en el imaginario encontramos la cuestión nacional, que, pues, ¿qué conlleva todo esto? Conlleva que la presidencia, que votaciones, política, economía, hablando en cuestiones de dinero, etcétera, ¿no? Y por otro lado está lo indígena. Entonces, la contraparte de lo nacional sería lo indígena. Ahora, está el imaginario, que es como el superior, y el profundo, que es como lo inferior. Digo, estereotípicamente y desde una visión, vaya, generalizada, ¿no? No quiere decir que sea así, pero por lo general se ve de esa forma. Y bueno, ahora sí, ahí va la lista fuerte. En el imaginario encontramos la negación de lo indio, ¿no? De yo no quiero ser parte de eso, eso ya es de la antigüedad, pobres personas que no avanzan, bla, bla, bla. O sea, todo lo ven como anticuado, como arcaico, como que ya no tiene funcionalidad en la actualidad y se niega, ¿no? No, hay un rechazo de por medio y se relaciona pues con lo negativo, ¿no? Con algo que es malo, con lo primitivo, con como fuera de la razón, ¿saben? Bueno, después está la imitación del modelo europeo, que era lo que les decía, o sea, por eso se les llama imaginarios, porque es algo inalcanzable, o sea, no tiene base europea, o sea, México no tiene base europea. Digo, ya si vamos con el porfiriato, que mucho sale de ahí, o sea, toda esta crítica de Bonfil Batalla, pues sale de ahí por esa imitación de que los edificios, ¿no? La forma de hablar, etcétera. Pues es esto, ¿no? O sea, el querer aspirar a algo de lo cual no formas parte y nunca lo vas a formar. También por acá encontramos el occidente, ¿no? Lo occidental, o sea, bajo esta perspectiva, valores cristianos, que pues mucho tiene que ver ahí la dominación. Pero bueno, también se relaciona con lo imaginario. La urbanización, claro que sí, la urbe, las calles, cemento en todos lados, ¿no? Prioridad para los automóviles, prioridad para los edificios, etcétera. Materialista, sumamente materialista, o sea, el tener es lo importante, ¿no? No tanto el ser, como lo veíamos en el episodio de Eric Fromm. La prostitución de la madre tierra, uy, esto está súper interesante y creo que muchos lo sabemos, pero son esas cosas que no sabemos que sabemos. O sea, la prostitución de la madre tierra, que de por sí el término madre tierra es muy fuerte, porque es la madre, es la que nos da vida, ¿saben? Y prostituirla, pues es básicamente vender todos los frutos que nos da, si queremos verlo de manera egoísta, nos da como si fuera únicamente para nosotros, ¿no? Y venderla, ¿no? Venderla por dinero, y deja tú por necesidad, simplemente por querer ganar más, ¿no? Por tener más que el otro. Ni siquiera estás en términos de lo básico.
incluso llegar al punto de alterarla para tener más y más y más cosechas de una manera tan banal y tan superficial, sin ponerte como a cuestionar lo increíble que es pues el funcionamiento, ¿no? De la naturaleza, cómo es que da los frutos y demás. Y los lagos y el agua, o sea, se está prostituyendo el agua, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque nos cobran el agua y lo usamos para cosas como muy inútiles. Pero bueno, es todo un tema esto de la prostitución de la madre tierra, pero obviamente también va en el México imaginario. Si escuchan un ruido es mi gatita, Lindsay, le estoy dando casa puente, por si alguien de Guadalajara está interesada en tenerla, pues aquí está la bebé, ¿verdad? Sí, pero bueno, está como loca y tengo que grabar sí o sí porque si no, no voy a grabar, ¿ok? Poder. También nos encontramos con el poder. El poder, o sea, esta obsesión pues sí, por tener el poder, por ser poderosos, por obtener y obtener y obtener, bla, bla, bla. Y por último, el individualismo, ¿no? O sea, el México imaginario es sumamente individualista, solamente ve por sí mismo como persona. Si a mí me va bien, me vale madre los demás, no lo ven como en comunidad, como en colectivo. Ahora vámonos con el México profundo. ¿Cuáles son los conceptos claves y las contrapartes de lo que acabamos de mencionar que presenta, ¿no? Primeramente, y claro, lo indio, ¿no? México profundo es igual a lo indio, lo indígena. La identidad mesoamericana, claro está. Lo rural, o sea, si en el México imaginario es la urbanización, acá en el profundo es lo rural. También vemos por acá lo espiritual, ¿no? Que más allá de verlo como algo individualizado, como se ve en el imaginario, o sea, de que mi espíritu nada más, no, o sea, es algo que va mucho más allá, que se conecta con más personas, ¿no? O sea, el espíritu de lo colectivo, vaya. Una cosa que me olvidé mencionar durante el episodio es que cuando se refiere a lo espiritual dentro de lo indígena, no solamente hablamos de personas, sino o sea, cuando digo colectivo es de la naturaleza, madre tierra, humanos, o sea, todo es uno. No hay como esa división de que la naturaleza y nosotros humanos, ¿no? O sea, es todo parte de uno. La naturaleza, la madre tierra, el respeto que se le tiene, o sea, es nuestra madre, ¿saben? Esa importancia tan grande y significativa y que nos mantiene con vida, que acá en lo imaginario, en lo fifí, dejamos pues totalmente a un lado, ¿no? Y ni siquiera nos ponemos a pensar en esas cosas. Colectivista, totalmente lo contrario a lo que acabamos de ver acá, ¿no? En la contraparte. Siempre estar como viendo por el grupo, viendo por todos y por supuesto y finalmente la autonomía, que aquí, bueno, con autonomía se refiere como a la autonomía del pueblo indígena, de los pueblos indígenas, porque obviamente las creencias varían, hay diferentes formas de autogobernarse, por así llamarlos, o sea, ellos quieren estar independientes a la nacionalización del México imaginario, ¿no? Lo que mencionábamos que conlleva que la presidencia, que votaciones, que política, que economía, bla, 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 todo eso es como, ok, si ustedes quieren ser parte de eso, perfecto, pero nosotros tenemos nuestra forma de organizarnos, nos ha funcionado, vemos por todos y así estamos bien, no nos incluyan en eso. De hecho, estuvieron los acuerdos de San Andrés, que fue como, no recuerdo si fue como una carta o algo así, pero vaya, fueron unos acuerdos que se firmaron en su momento entre Presidencia de México y pueblos indígenas, y ahí los indígenas exponían lo que pedían, ¿no? O sea, lo que estaban como pidiendo a cambio de que, ¿sabes qué? Ok, yo no quiero ser parte de tu... Ya se cayó.
no sé si se han fijado, pero estaba como, como moviéndose mucho. Pero ya, la cinta está fallando demasiado. Ay, ¿qué estaba diciendo, por madre? Y nos ha funcionado bastante bien, entonces, hasta ahí, ¿no? Que esto, o sea, me pareció como tan conmovedor. Les juro que en una de las clases, no fue en esta de filosofía de la cultura, fue en otra de filosofía mexicana, seminario de filósofos mexicanos, algo así, y tocamos este tema de los acuerdos de San Andrés y está como súper conmovedor porque pues es lo que están pidiendo, ¿no? Es lo único que piden es como déjenos en paz, o sea, dejen nuestras tierras, déjenos a nosotros ser como somos y no se metan y no nos tengan lástima y no nos vean como, ¿sabes? Como menos. Entonces, también si tienen una oportunidad de leerlos, ahí los encuentran en PDF, está en internet. Está muy interesante y te das cuenta de lo que se pensaba. Digo, no sé si todavía en la actualidad sigan pensando de esa forma, porque también vemos como muchos indígenas vienen a la ciudad, pero obviamente no es como que se despierten un día y hoy quiero ir a la ciudad, ¿no? A cambiar mi vida. Es más por necesidad que por nada, por cuestiones capitalistas, por cuestiones de supervivencia, de que, bueno, los ejidos, las tierras ya casi pues bye, ¿no? Pero bueno, ya con esta comparativa terminamos y ahora sí vamos a la respuesta de la pregunta inicial, que era sobre la vigencia de estos conceptos, y poco a poco vamos a ir entrando a lo que acabo de mencionar. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, sí, definitivamente siguen siendo vigentes y aún estoy de acuerdo con eso, como ya había mencionado. Pero además de esa división tan notoria, bueno, también hay matices, ¿no? Con todo esto también podríamos hacer como una comparación de clases sociales, ¿no? Así como entendemos que hay clase alta y clase baja, pues también hay clase media alta y clase media baja. Entonces es como toda una combinación, ¿no? A esto me refiero cuando digo que hay matices. No solamente es o profundo o imaginario, sino que hay incluso imaginario profundo y profundo imaginario. Y ahora sí, a lo que iba. Hoy en día es muy común ver propaganda dentro de la sociedad nacional, el México imaginario, sobre los indígenas que buscan oportunidades laborales dentro de este contexto, e incluso estos mismos han llegado al punto de reunirse con el presidente para que se les tome en cuenta en las decisiones del país, con esto de las consultas ciudadanas, por ejemplo, porque el no hacerlo por parte de presidencia sería como discriminación, ¿no? Cuando anteriormente los indígenas pedían esta autonomía, de que a nosotros no nos embarran en sus cuestiones políticas, déjenos aquí como estamos, como nos organizamos, y ustedes allá hagan su menjurje, ¿no? O sea, darles ese respeto como pueblo autónomo. Y a la inversa también sucede. Vemos a este conjunto del México imaginario queriendo y deseando formar parte del México profundo, pero más por cuestión de exposición, al considerárseles a estas comunidades como inferiores, aunque se niegue, sinceramente hay una visión todavía que pues se les ve de esa forma. Entonces es como el típico héroe que va y ayuda a los desdichados, ¿no? A los que están en la miseria, ¿no? A los que necesitan ayuda a gritos. Y pues no necesariamente. Entonces, la primera, que es como del profundo al imaginario de ese indígena que tiene la necesidad porque necesita sobrevivir, y no solamente él, sino su familia o ella, que tiene que venir a la urbe, ¿no? A la ciudad, a aprender español, a aprender a comunicarse, porque aquí también, la neta, las lenguas indígenas han tenido un gran rechazo pues por los ciudadanos. Entonces es como que un choque cultural bastante fuerte, desde aprender un nuevo idioma, desde aprender pues a comunicarse, aunque sean los conceptos clave para sobrevivir aquí. Muchas veces vienen ellos solos, ¿no? Buscar dónde vivir, y bueno, a pesar de que estamos en el mismo México. ¡Ey! ¡Ya!
Y cuando hablamos de lo imaginario profundo, pues es más por superficialidad, por exponerse, por egocentrismo totalmente. Y bueno, pues ahí se ve como la gran diferencia de los motivos de por qué hacen lo que hacen. También lo vemos mucho en el marketing político, de cómo han tomado provecho de toda esta visión tan polarizada, de este dualismo entre el uno y el otro, que pues bueno, toman ventaja de ello y pues les ha funcionado bastante bien. Ahorita ya no tanto, creo que la gente ya está tomando más conciencia de todo eso, ¿no? Pero en su momento sí fue como de, ay, mira, qué buenas personas son los políticos que van a ayudar a las comunidades indígenas que no los quieren para nada ahí. Pero mira, qué buenas personas, ¿no? Dios me los bendiga. Bueno, finalizando todo esto, me parece conveniente recordar el texto de El perfil del hombre y la cultura en México del escritor Samuel Ramos, que ya tenemos por ahí un programa sobre eso, sobre el sentimiento de inferioridad del mexicano, quien analiza psicológicamente, más psicoanaliza al hombre y la cultura mexicana, concluyendo de que existe un sentimiento de inferioridad que hace al rechazo de lo indio parte de la sociedad. O también con Octavio Paz, quien en su obra El laberinto de la soledad contesta esta afirmación a Ramos, aclarando que no es precisamente un sentimiento de inferioridad por parte del mexicano, sino que es la soledad lo que lo impulsa entre esta confusión de no saber si pertenece a lo indígena o a lo español a partir de la conquista. Ambos exponen puntos muy importantes, quiero decirles, y como menciona Paz en su libro, nuevas circunstancias generan nuevas reacciones. Es aquí lo que nos remite a las redes sociales, algo que es nuevo y por tanto genera una nueva reacción, una nueva forma de exponer la problemática desde un distinto medio, ¿no? Quizá ahorita se expone a través de las redes sociales, pero si hubiera algún otro tipo de exposición, que ya lo hubo, la televisión, la radio, o sea, en todos esos medios tradicionales lo hemos visto, pero bueno, creo que Paz tiene mucha razón en esta cuestión que menciona, y pues todo va a depender desde el foco que se vea. Entonces, pues es esto, esta confusión que nos tiene de a dónde pertenecemos, ¿no? Como que no encontramos nuestra identidad, y por eso se habla mucho de la identidad del ser mexicano. O sea, ¿qué es el ser mexicano? ¿Es lo indígena? ¿Es lo español? ¿Es una combinación de ambas? ¿El mestizaje? O sea, hay tantas cuestiones, pero pues sí, ¿no? Yo diría que es una combinación, o sea, de ahí venimos, y pues está bien, o sea, ¿por qué no coexistir? ¿Por qué negar uno o lo otro, no? Fue así, haya sido sanguinariamente o por la paz, pues así fue, lamentablemente, como se quiera ver. ¿Por qué negarlo, no? Cualquiera de las dos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan sobre todo este tema, sobre el México profundo, el imaginario? ¿Creen que ya, a lo mejor ustedes creen que ya no es vigente? ¿Por qué creen que ya no es vigente? Estaría interesante tener esa conversación. Y pues bueno, como les decía al principio, si tienen oportunidad de leer este libro, México Profundo, una civilización negada, de Bonfil Batalla, háganlo. Ya saben que todas las referencias las pongo en la descripción en YouTube. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Laberinto del Pensamiento. Y pues estamos en plataformas de los podcasts y eso, que en el Anchor, que en el Google Podcast, que en el Spotify y bla, bla, bla. Ahí para que nos sigan. Y pues ya, sería todo. Muchas gracias por escuchar, por ver, por echar porras. Se movió la cámara. Para quienes están viendo, es la gatita. Sigue loca, sigue loca. Este video va a estar lleno de cortes porque, digo, voy a intentar que no esté tan acá, pero pues vamos viendo, ¿no? Bueno, hasta luego. Me despido, soy Cintia Santana y hasta la próxima semana. Bye. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Ven aquí. Ven, mi amor. Ven. Ven, mi amor. Ya se puso loca.
Ay, a ver si me deja grabar porque ayer lo intenté grabar y no pude por eso misma. Se puso muy loca y no dejaba de hacer ruido, bebé. ¡Ey! ¡Ya! Bebé. Lindsay. ¿Ya? Ven aquí. ¡Qué desobediente, gatita! Sí, es muy desobediente.